Cordial saludo. En esta oportunidad hablaremos sobre la interacción de la radiación con la materia. Este trabajo fue realizado por Saudi Noreña, Andrés Felipe Moncada, Esneira Cantillo, Santiago Manrique y quien les habla, Juan José Cárdenas. Interacción de la radiación con la materia. La interacción de la radiación ionizante con la materia depende de un medio y de los componentes que éste tenga, y para conocer esta interacción, primero se debe abordar tres conceptos básicos: tipo de partículas, energía y medio de interacción. Los tipos de partículas radioactivas son las partículas alfa, beta, el fotón y el neutrón. La energía es la fuerza con la cual las partículas cargadas colisionan contra los núcleos de un medio, generando radiación ionizante. Y la interacción, en este caso la interacción columbiana, la cual es la que más compete a las radiaciones ionizantes, es el proceso de interacción mediante el cual las fuerzas eléctricas producidas por las partículas incidentes descargan su energía en los electrones y los núcleos del medio absorbente hasta llegar a su detección. Para lograr este efecto hay tres tipos de colisiones: la colisión elástica, la colisión inelástica y la colisión radioactiva. La colisión elástica se encuentra cuando una partícula choca con los átomos del medio desviándose de su trayectoria, cediendo en forma de energía cinética. En este tipo de colisión no se producen alteraciones atómicas en el medio. La colisión inelástica es en la cual las partículas interfieren con los electrones, átomos transfiriendo energía. El perder energía cinética modifica su estructura, produciendo ionización del átomo. La excitación de este mismo o la disociación de las moléculas se produce cuando el átomo es ionizado en los choques de las partículas con iones atómicos. Cuando la energía de la partícula es superior a la energía del electrón colisionado, este abandona el átomo y se crea un ion positivo. La colisión radiactiva, que en una partícula se desvía de su trayectoria y su interacción con los núcleos atómicos del medio, resultando en la creación de radiación electromagnética. Este proceso se produce con mayor probabilidad en las proximidades del núcleo atómico. Interacción de frenado. Esta se define como la pérdida de energía por unidad de longitud, es decir, la cantidad de energía que puede perder la partícula conforme va avanzando por el medio material. Como fundamentalmente se dan dos tipos de interacciones de los electrones con la materia, inelásticas y radiactivas, hay dos tipos de poderes de frenado: por ionización y por radiación. El poder de frenado total es igual a la suma de ambos poderes de frenado. El alcance de una partícula es un medio, es el recorrido total alcanzado por la partícula sin tener en cuenta la trayectoria. Transferencia lineal de energía. Es una medida de la velocidad a la que se transfiere la energía desde la radiación ionizante al tejido blando. La capacidad de la radiación ionizante para producir una respuesta biológica aumenta al hacerlo la transferencia lineal de energía de la radiación. Efecto Compton. Este es un fenómeno observado en 1923 por el físico estadounidense Arthur Holly Compton y consiste en que los rayos X a lo largo del intervalo diagnóstico pueden someterse a una interacción con los electrones de la capa más externa, que no solamente dispersan el rayos X, sino que reducen su energía y también ionizan al átomo. Este tipo de interacción se denomina efecto Compton o dispersión Compton. En este efecto, el rayos X incidente interacciona con el electrón de la capa más externa y lo expulsa del átomo, ionizando a este último. El electrón es expulsado se denomina electrón Compton o electrón secundario. El rayos X continúa en una dirección diferente y con una energía menor. El efecto Compton se presenta entre los rayos X de moderada energía,
y los electrones de las capas más externas. Causa la ionización del átomo diana. Cambia en la dirección del rayo y la reducción de la energía del mismo. La longitud de onda del rayo X dispersado es superior a la del rayo X incidente. Durante una interacción Compton, la mayor parte de la energía se divide entre el rayo X disperso y el electrón Compton. Normalmente, el rayo X disperso retiene la mayor parte de la energía. Tanto el rayo X disperso como el electrón Compton puede presentar la energía suficiente para llevar a cabo más interacciones ionizantes antes de perder toda su energía. Al final, el rayo X disperso es absorbido fotoeléctricamente. El efecto Compton pierde toda su energía cinética mediante ionización y excitación y se aloja en una capa electrónica vacante creada de forma previa por algún otro evento ionizante. Los mecanismos de la dispersión Compton no guardan relación con las propiedades individuales de los átomos. En los elementos ligeros, el número de electrones que intervienen en el efecto Compton es mayor que el número relativo de electrones que intervienen en elementos pesados, ya que en el primer caso la energía de ligación de los electrones es menor. El efecto Compton se puede explicar suponiendo que se realiza a costo de los elementos que están tan débilmente ligados a los átomos. Esta ligadura puede despreciarse. Este efecto se puede dar con mayor probabilidad cuando hay un aumento lineado con el número atómico del material y hay mayor disponibilidad de electrones. Cuando se disminuye la energía con el fotón es donde hay menos transferencia de energía con el electrón y hay aparición de efectos. Dosimetría de la radiación ionizante. La dosimetría se utiliza como método de medición de niveles de radiación a los cuales se encuentra expuesto el personal que labora en lugares que tengan contacto con radiación ionizante. Esta se sintetiza en 3 definiciones. Exposición. Siendo su unidad el Röntgen, la exposición se utiliza para medir los núcleos de radiación X y Y. Tasa de exposición. La exposición media en función del tiempo. Dosis de absorción. Es la relación de la energía media aportada por una radiación ionizante de cualquier tipo a un volumen de cualquier sustancia, siendo su unidad el Gray. Efectos biológicos por exposición a la radiación ionizante. Los efectos biológicos producidos por radiación dependen de varios factores, como la dosis recibida, el tiempo de exposición o de la etapa del crecimiento, debido a que el daño causado no es igual en la etapa embrionaria que en la infancia o en la adultez. La interacción de la radiación en el núcleo celular puede alterar el desarrollo del ácido desoxirribonucleico, constituyente del material genético celular, hecho que podría producir graves daños a la célula afectada, causando una alteración sobre el ADN, a las que se le denomina mutación. Una mutación radioinducida representa una variación en alguna actividad celular, susceptible de ser transmitida a la descendencia. De acuerdo a estos factores, los efectos pueden clasificarse en 2 tipos: estocásticos o probabilísticos y no estocásticos o deterministas. Efectos estocásticos. La probabilidad de su aparición depende de la dosis recibida. No es necesario que supere la dosis máxima permitida para que se manifieste. Están ligados a la acumulación de dosis a lo largo del tiempo. Se producen por daño al ADN, lo cual puede derivar en la producción de cáncer o malformaciones. Pueden pasar años sin detectarse, o quizás no ser detectado en la propia persona, sino en sus descendientes. El ejemplo más claro de este tipo de efecto es el cáncer. Efectos no estocásticos. Se producirán si la dosis recibida supera la dosis máxima permitida,
que corresponde a 1 milisievert por año añadido a la aportación natural. Aparecen cuando la dosis es recibida de manera instantánea. Normalmente se presentan rápidamente después de la exposición. La severidad es directamente proporcional a la dosis recibida. Algunos ejemplos son cataratas, eritemas o necrosis. El tiempo necesario para que se manifiesten es llamado periodo de latencia. Puede ser de días, semanas, meses o años. Radiosensibilidad celular. Se cree que los daños a nivel celular pueden llegar a ser equivalentes a la destrucción de las barreras celulares en donde están confinadas diferentes sustancias, generando su liberación en espacios donde pueden ser tóxicas. Otros daños a nivel celular pueden estar relacionados con la destrucción de las cadenas de ADN, en donde se modifica o altera la información que la célula debe copiar, provocando mutaciones o ineficiencias en el desarrollo de dichas células. Los daños producidos por la radiación pueden ser inmediatos o tardíos. Algunos daños inmediatos pueden ser quemaduras de la piel, hemorragias, diarreas, infecciones, y otros efectos tardíos pueden ser cáncer o efectos hereditarios. Células somáticas versus células genéticas. Cuando se presentan alteraciones a nivel celular por la exposición a radiación ionizante, estas pueden verse reflejadas en los dos tipos de células que hay en el cuerpo de la siguiente manera. Células somáticas. Se observa en personas irradiadas lesiones que conducen a una mala salud, cáncer, leucemia y cataratas. Sin embargo, estos sembos no se transmiten a generaciones futuras. Células genéticas. No se observa en la persona irradiada, sino que pasan hacia las generaciones futuras. Efecto en el ojo. La estructura más radiosensible del ojo es el cristalino y puede ocasionarse la catarata estacionaria con dosis de 1 Gray tras exposiciones agudas a 4 Gray fraccionadas. Con dosis mayores se pueden presentar cataratas progresivas y hasta la ceguera.